Bueno, mirá quién vino. Menos mal que es un amigo porque no estoy en un buen día, José. ¿Qué hacemos? José Gliski, Hola, Julia, diputado ¿cómo andás? nacional por Chubut, de Unión por la Patria, por supuesto, exdirector nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Así PCA. es. También vos fuiste ministro de Seguridad en Chubut. Exacto, De muy Chubut. niño, 32 años tenía. Ah, mira, o sea, un chabón que sabe mucho de seguridad. Además sos politólogo. Me curtí un poquito, sí, aprendí en el camino igual. Es que es como debería ser, José, porque realmente vos ves ahora cada compañera tuya de cámara, ahí digo compañera y compañero, lo que pasa es que las minas la verdad que están dando que hablar, sobre todo esta semana, que llegaron ahí con cero formación. ¿Te gustó Florencia igual, no? El otro día. No, Florencia la Cariñano. rompió, la saqué ayer, la rompió, me encantó que dijera las cosas como son, no tiene nada que ver con el feminismo, si sos gato, sos gato, no es que, viste, yo te tengo que defender porque... Yo estaba al lado, ¿vos sabés que estaba al Ah, lado? ¿sí? Sí, me subí Pero al a lado las del otro palpitaciones. lado que no era estaba Tomás en el Ledesma. pasillito parado. Ah. Ahí, estaba, sí. Trataba de no salir en la cámara, porque aparte era como... Igual al final Tommy Ledesma terminó siendo como, ligó una fama de rebote Sí. por estar ahí y estar cagándose de risa. Es que era una cosa que todos nos tragamos. Y vos decías, ¿qué está No, pasando sí. acá? Pero Florencia es así, además yo vi todo. ¡Cállate la boca, vos, gato! No, es espectacular. Acá nos pareció La bancamos a espectacular. Florencia. Pero aparte de eso, nosotros decíamos, ¿no? De Florencia, que yo la recuerdo que estaba en Migraciones, el Pitu recordaba antes acá que estaba en dependencias de acceso a la La justicia, armó ella, creo, ¿eh? en barrios populares. Yo creo que ella armó el programa, o fue de las primeras que condujo ese Bueno, programa. por eso no es una loca que entró a gritar. Es una mina que tiene una trayectoria militante y todo eso. Entonces, Estudió en Estados Unidos. O sea, no. Es una piba formada. Súper formada. Lo que pasa es que hizo algo que para mí es una operación que a nosotros nos dio mucha. Nos da aire, digamos, que es animarse a decir cosas que políticamente son incorrectas. sí, bueno, córtenla. Entonces, me parece que eso es lo exacto, es Sí. que eso me parece que es lo que, y es un momento que demanda eso, porque la vez pasada escuchaba a Yo Fede. quiero que ustedes entiendan esto. A ver, te escucho. Las feministas no defendemos a cualquier mujer por el hecho de ser mujer, porque sería bastante biologicista de mi Total, parte. exacto. Decir, yo te defiendo porque vos tenés vulva igual que yo. Exacto. No somos un colectivo uniforme, no somos animalitos de Dios. Yo defiendo ideas, no defiendo otras vulvas. No, Entonces, y denunciar sistemas De opresión y demás. Entonces yo no tengo nada que ver con Lilia Lemoine, nada, jamás la voy a defender, nada. Y además también a mí me parece bastante terrible justamente para lo que las mujeres de alguna manera queremos hacer de nuestra vida, que es ocupar un lugar en el espacio público con dignidad, el hecho de que lo ocupen y lleguen a la banca de diputadas nacionales, no por la trayectoria que, por ejemplo, puede mostrar Nati Saracho, que es el de representar a los suyos, sino por gatos. Y no, papi, además, la discusión sobre Aparte la lo prostitución o el trabajo sexual la demos otro día, pero es otra. Ah, bueno, pero aparte ella salió, aclaró, dijo, para mí esto es un trabajo, estamos hablando de otra cosa, y se paró un poquito Sí. lo que dice Lilita Carrió. Sí. Que se llenó de gatos, que siempre... Pero aparte porque era una lógica bien machista, es decir, acá llegan estas minas porque somos los varones Sí, las que nos ponemos y nos nos chupan ponemos ahí. huevo, que se sienten a upita. No, pero para mí lo mejor que tuvo Sí. lo de Florencia, más allá de, digamos, de esta posible crítica o autocrítica en el marco del feminismo, era que de algún modo hay que contestar al mismo nivel algunas cosas, ¿viste? Sí. Yo escuchaba la vez pasada Es una discusión posible. el esa. programa de Fede, Sí. que me encanta la pregunta, y era, viste, ellos te dicen mogólico, no sé, arrastrado, todo lo que dice Milei de cualquier persona que se le pone enfrente, y nosotros respondemos como socialdemócratas, viste. O sea, el alfonsinismo, la democracia, un ratito nada más, porque además es parte del juego, hay un tipo enfrente, había hablado Milman recién, había tirado, Sí. había prendido el ventilador, había tirado un barde de mierda, un mentiroso crónico aparte, un tipo que está en Narnia, pero bueno, que yo me lo crucé en un par de eventos, digamos, en el medio, Sí. porque me tocó cruzarme con él en los eventos mucho en la comunidad judía, pero digo, además en hechos políticos Ajá. importantes y demás, pues sobre todo en la época mía en la PCA. Sí. Es un mentiroso, un tipo que aparte que todo el tiempo se ufana de que fue secretario de seguridad, entonces tengo contacto y a mí los servicios de inteligencia me cuentan y me dicen cosas. Bueno, nada, un cachivache. Ay, cuántas cosas de repente me dieron ganas de preguntarte. Vamos a lo principal y Lo la que vos quieras. fecha de hoy, después pasemos un poco por el Congreso, por los servicios de inteligencia y demás.
es inminente, puede llegar a pasar. La Corte Suprema, de hecho, se va a reunir hoy a las 4 de la tarde. Hay rumores de que hoy, de hecho, más que rumores, en realidad está la presión mediática, ¿no? Hoy deciden si va presa o no va presa. Hay Nos otros lo que dijo dicen, Feynman. nos lo dijo Feynman, nos lo dicen ellos, ¿viste? Digo, ponés La Nación, ponés TN y te están avisando eso. No sabemos si esto va a pasar hoy, pero va a pasar. Sí. De eso sí que no tenés dudas. Hay certeza total, sí. ¿Cómo te parece que cambia el tablero? Mira, es de lo más incertidumbre me genera, porque nosotros estamos en una situación en la que venimos de alguna manera padeciendo algo de no sé si es apatía la palabra, ¿no? Pero digamos cierta falta de reacción propia de los sectores populares, de la calle, porque el gobierno ha logrado, de algún modo, justificar el rumbo de su política, ¿no? Entonces, lo que uno imaginaba hace un tiempo, que era que si Cristina iba presa, esto explotaba y volaba por el aire, todos tenemos ciertas dudas de que eso ocurra. Ahora, poniendo eso en el tablero, a mí me chupa un huevo. Yo creo que hay que hacer de todo. De todo. Todo lo que... A ver, corrieron los límites de la democracia, los fueron corriendo y esta es la consumación de que corrieron y los límites de la democracia como reglas de juego. Y volvemos a hablar sobre lo de Florencia Cariñano diciéndole gato y vos diciendo, che, no podemos contestar como socialdemócratas si te dicen mogólico, ¿no? Exacto. Ahora, si para nosotros la democracia no representa un valor, si en el mundo la democracia hoy no es el valor supremo, bueno, evidentemente estamos en un mundo en crisis y vamos a tener que movernos de alguna manera para defender la democracia en algunos aspectos, pero también para fijar posiciones. Estamos en una lucha de poder enorme y yo soy un convencido de que este gobierno inició su gestión violentando los límites de la división de poderes, ¿no? Con el DNU 70 sobre todo. Y hablábamos ya cuando empezamos a discutir la ley base, cuando salió el DNU 70, de que ellos querían un modelo a la peruana, donde se cerraba el Congreso. Bueno, no fue exactamente igual, el Congreso no se cerró, pero de alguna manera se fueron corriendo los límites. El Poder Ejecutivo puede hacer cosas sin prestarle ninguna atención a las reglas de juego, a las leyes, a la Constitución. Desde el DNU 70 hasta la detención de Grabois el otro día en el Instituto Perón, digamos. Una decisión del Ejecutivo por la flagrancia, es raro, digamos, ellos nos llevan a los límites. Sí. Y después, a mí me cuesta pensar que hay mala praxis del gobierno si el gobierno no quiere que Cristina vaya presa porque quiere ganarle en las urnas. Me cuesta pensar, con el nivel con la capacidad y efectividad, por más de que este modelo no tenga destino, y todos sabemos que vamos derecho al abismo, la efectividad del presente la tiene. Sí. La tiene. ¿Vos pensás que si Milei no quisiera que Cristina fuera presa, Cristina podría no ir? No la podría hacer ninguna zafar. duda. O sea que en el fondo hay, o por lo menos un laissez-faire, hagan lo que tengan que hacer. Bueno, él dijo, hay que ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, tiene que estar presa, pero yo no me meto con la justicia. Dijo cosas. No me parece que sea tan inocente, a menos que Milei no sea confiable para los sectores de poder de la Argentina. Digamos, es un instrumento muy eficaz en este momento, pero a mediano plazo, a menos que eso suceda, que a mí también me llega esa, pero no tengo certeza, digamos, no puedo definir con claridad qué es lo que ocurre. Sí, creo que tenemos la responsabilidad como militantes políticos, no más allá del lugar que tengamos circunstancialmente, porque, qué sé yo, hay cosas que te posicionan en un lugar en la política desde lo profesional o desde lo dirigencial, como militantes políticos, de hacer todo. ¿Y qué podría ser todo? Por ejemplo, vos sos diputado nacional, ahora Cristina está reunida con senadores. ¿Qué podría ser el bloque de diputados de Unión por la Patria desde ese lugar? ¿O vos como militante? ¿Qué cosas Yo creo que tenemos una ocurren? obligación mucho de generar un consenso democrático con las fuerzas políticas. Con otras. Sí, esa es nuestra tarea. ¿Hasta dónde podría llegar? Yo creo que hasta todo hay que llegar. En la Cámara está muy bien representado. De hecho... O sea, ¿Pichetto dijo algo? ¿Lustó dijo algo? Bueno, hay que forzar a que esa gente haga. Hay que llevarla, hay que ir a buscarlos, hay que ir a hablar. ¿Mazot? Que digan.
A mí me da la sensación, por poner un ejemplo... ¿Vos tenés los teléfonos de esos tipos? Sí, no soy el interlocutor de parte de nuestro espacio, No. pero a mí me chupa un huevo ya. Sí. Yo creo que hay que aprovechar cualquiera... No, ¿qué tenés? Escribile ahora. Sí, exacto. Decile, exacto. Picheto, Miguel, ¿vos vas a decir algo que...? Exacto. O sea, le vas a... Porque a mí lo que me pasa con tipos como Pichetto, ponele, que vos podés estar en recontra desacuerdo, e incluso tiene declaraciones que son espantosas, pero al mismo tiempo es un chabón que le dedicó su vida a la política, con mucho compromiso. Sí. ¿Vos vas a entregarle toda esa construcción incluso a un loco con una motosierra y que metan preso una mina y que... ¿Y vos qué vas a hacer? A mí lo de Pichetto, que no tengo confianza, Sí. pero tengo diálogo con él eventual Sí. y lo respeto. A mí lo que me pasa con Pichetto es que a veces siento que es demasiado contemplativo el gobierno. Te voy a poner un ejemplo. Yo ¿Sí? creo que si Pichetto quisiera, Martín Menem no es más presidente de la Cámara de mirá. Diputados. ¿Podría ser Pichetto el que dé vuelta a eso? Para mí es él el que pone el Ahora, freno, porque ahí hay un consenso. Sí. A ver, esto es la política contra la antipolítica, es la Claro. política contra las corporaciones económicas. Digamos, hay algo ahí que nosotros tenemos que poner de manifiesto. La política es el instrumento que tenemos los plebeyos. Algunos no son tan plebeyos, pero es el instrumento Sí. que tenemos. Entonces, esa es la defensa. Y tiene que ser una defensa corporativa de la política. Claro, pasa que Pichetto hay veces que no sabe si está más del lado de esas corporaciones O de las o económicas. de las económicas o de la política. Bueno. A veces parece una cosa, a veces parece otra. Bueno, es nuestra tarea tratar de ponerlo de este lado, digamos. Tampoco vamos a pedirle peras al olmo, ¿no? Pero creo que hay algo de eso y hay algo del reconocimiento de nuestros propios límites como espacio político que tenemos que romper, digamos, ¿no? Esto también es consecuencia, a mi juicio, de que no hemos sido eficaces ¿Hace cuánto que sabemos que van por Cristina? ¿Hace cuánto? Presa o muerta, digamos, ¿no? A mí me gusta ese concepto. Lo sabemos hace mucho y no pudimos, no supimos operar en el sistema. A mí me da la sensación que la Corte Suprema no le gustaba tanto el gobierno de Milei. En la campaña Rosati jugó, si uno escucha, contra la dolarización, jugó. Pero bueno, no hemos podido y bueno, no nos han doblegado. Sí, pero también, viste, uno dice, la responsabilidad de Rosati es enorme ahora. Pero total. Vos, de verdad, Rosati, vos conocés la Constitución. Esta señora la vas a meter presa siendo que quiere ser candidata, que fue 2 veces presidenta. Fue ministro nuestro. Rosati de Kirchner. Además tenés que ver, y en una causa donde... Y peronista. Todos los jueces fueron amigos, todos los jueces amigos de Macri. Lo de vialidad es una vergüenza. Lo de vialidad es una vergüenza. Porque aparte rompe con todo el principio del derecho. ¿Cómo vas a ser responsable de un acto del cual no tenés responsabilidad funcional? ¿Por qué Cristina? No, ella debería haber sabido. El debería haber sabido es terrible como prueba, ¿no? ¿Pero qué? No existe Es el fin derecho. es el fin. Bueno, porque consolida no solamente una lógica de, digamos, se rompe el equilibrio entre los poderes del Estado, sino que además la Corte consolida una idea que es contraria al derecho, digamos, al derecho penal. ¿Cómo vas a ser responsable vos? Vos sos jefe de la PCA y un tipo, no sé, en un aeropuerto se chorea un perfume. Yo no soy responsable por eso, ¿no? Y además hubo un montón de funcionarios que fueron a dar explicaciones como testigos, qué sé yo, que tenían mucho más responsabilidad. Los jefes de gabinete de su gobierno, todos, que son los encargados de la administración. Y me da la sensación de que, bueno, que empieza una... Sí, creo... Es la arbitrariedad total y es terror. Eso es terror. Y el autoritarismo y de algún modo abona la línea política del gobierno. Por eso me cuesta creer a mí. Me parece que hay muchísimos interlocutores que dicen, bueno, yo hablo, viste, con tal o cual del gobierno, ellos no quieren que Cristina vaya presa. No, para mí es mentira eso. Y si no quieren que vaya presa, que la indulten mañana. Claro. Si Milei quiere que compita, si quiere competir, que la indulte mañana. Podría ser. Me parece mucho más sensato que la indulte, digamos, en un esquema de transversalidad política, que sea Alberto el que la indulte, como decía él, que la podía indultar. Bueno, que el sistema político pida el indulto. Si la... Digo, estoy pensando en voz alta, Julia. Sí, yo acá vengo, me desnudo. Igual no va a pasar jamás. Hago lo que digo, lo digo sin pensar demasiado, pero porque creo profundamente en que uno tiene que hay que empezar a buscar ámbitos donde se pueden decir las cosas. Y te tiro de paso, digo, te elogio, porque creo que este es uno de los pocos lugares realmente donde se puede hablar a calzón quitado, donde la gente dice lo que piensa. No en tu programa solamente, sino en toda la radio. Sí. Pero digo, es eso, si tanto les cuesta, que busquen esa solución. Vamos un poquito más adentro de vialidad,
Vos conocés muy bien a un tal Ercolini. No, bueno, no lo conozco. No, bueno, pero pará. Ercolini Lo vi un par de veces. ¿Lo viste un par de veces? Sí. Ercolini fue el juez que instruyó la causa. Sí. Es decir, uno de los tantos jueces que está propiciando que Cristina vaya presa en definitiva. Y Ercolini fue uno de los que llamamos huemules. Sí. Porque es uno de los que estaba en este viaje que sucedió entre algunos directivos de Clarín. Sí. Contame quiénes estaban ahí en el viaje, porque vos te lo debes acordar mucho mejor que yo. Bueno, Que fueron, había... a los Succession se fueron hasta es el lago Succession, ¿no? Más Succession imposible, se fueron al lago escondido. Es verdad. Que es el lago que secuestró Joe Lewis. Que vos decís, que es un señor inglés que tiene mitad de la Patagonia, pero se ve que tiene mucho derpo también. Sí. Ahí, porque tiene un lago. Y además porque ahí fueron jueces, señores de Clarín y fiscales. Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes estaban ahí? Ercolini, Casialce, Yadarola, Maíquez, los dos. Padre e hijo. Los dos, padre e hijo. Alessandro, qué linda excursión. Y había, directivos de Clarín. Algunos fueron en avión de línea y otros fueron en el avión privado que todos sabemos que fue pagado por Clarín, pero que después hubo facturas apócrifas para justificar ese viaje. Y un helicóptero, que después los termina de llevar, ¿no? Un último tramo en helicóptero. No sé si fue en helicóptero, no recuerdo, me parece que... Las facturas eran por el avión, no por el helicóptero. Creo que sí, y después había unas facturas por el uso del hospedaje y etcétera. ¿Por qué te odian a vos? Porque ellos señalan que yo fui el que instrumentó de alguna manera, el que pasó la información para que se instrumente una operación en contra de ellos y denuncian después por espionaje también. Porque ¿no? son los videos que surgen del aeropuerto. No, eso es falso, porque en realidad lo que aparece como todo esto aparece como una información periodística, ¿no? Es decir, en el mundo aeroportuario todo el mundo sabía de este viaje, porque bueno, no es tan fácil. Pasan además, por el aeropuerto, no pasaban. No, y además pidieron atención especial, que los vayan a buscar por pista, digamos, había mucha gente. Muy Succession ahí. Si vos vas a pasar por el VIP y te van a buscar y qué sé yo qué... eso es lo que sucedía. Es una información que estaba circulando, ¿no? Entonces, capaz que si subieron un avión de línea y se iban atrás del todo... ¿Qué problema hay en avión de línea? Por supuesto. Y aparte, vamos a suponer lo siguiente. Acá el escándalo... es porque justamente hay gente que no quería que se sepa. Si vos no tenés ningún problema, nada para esconder. Ahora, la realidad es que si vos llegás en un avión, ¿no? Entonces, voy a poner otro ejemplo, no sé. Viaja una personalidad política extranjera, como nos pasaba, no sé, vino el emir de no sé quién, entonces te cuentan, bajó un emir de Qatar, vino en un avión privado, lo atendió no sé quién, digamos, la PSA, la ANAC, todo el mundo aeroportuario dice, bueno, acá viene una personalidad, hay que atenderlo bien, hay que cuidarlo. Eso es lo que sucedió, digamos, me parece que ellos suponían de que nadie iba a prestarle atención a ese viaje, y la realidad es que esa es una información que empezó a circular inmediatamente ellos llegaron. ¿Vos decís que no tenés nada que ver? Yo, por supuesto que no. En lo personal, digo, no, eso es una cosa que, digamos, de información que surge de la acción misma de haber viajado. ¿Qué es lo que uno tendría que ver, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que dicen ellos? Que si yo no hubiese avisado, nadie se iba a enterar. Bueno, yo creo que si ellos no hubiesen viajado, no, claro, nadie se iba a enterar, ¿no? Digamos, son las cosas como subvertir el orden de las cosas. No, pero además, discúlpame, si vos fuiste el que nos contó de este viaje, yo te agradezco por la información, porque la verdad que me parece grave el viaje, no haberme enterado. Eso es lo que pasa. Entonces, ellos lo que van a buscar es un chivo. Yo soy el chivo expiatorio de lo que ellos suponen. Después, ¿cómo surge esa información? Digo, yo no he tenido que dar ninguna explicación ni ningún expediente judicial de eso. No. Para nada. ¿Pero de qué te van a acusar? Es como que... ¿De qué te van a acusar? Dicho esto, digo, me parece que los tipos, después lo que sucede, que es cierto, porque la información que nosotros tenemos muy desagregada de cómo se inició un proceso de encubrimiento, y ahí es donde yo aparezco como el chivo expiatorio, la amenaza de que me van a meter preso, que me van a hacer coger por los presos, que me van a inventar causas, que me van a exponer con temas personales en los medios más importantes de la Argentina, surge de los chats de los huemules, que nosotros ahí nos enteramos que ellos mismos se llaman los huemules, que fueron de viaje, que tomaron vinos caros, que me quieren hacer cagar a mí, que me hicieron llegar el mensaje, etcétera. ¿Te cagaste un poco?
Bueno, yo creo que sí. A ver, yo no es... a ver si me cagué. Yo me cagaría mucho de tener jueces de enemigos, de los que van al es lago. una sensación rara, ¿viste? Porque en algún punto yo no me cagué en ese momento. ¿No? Me afectó más cuando sentí que al otro año, o a los 2 años, cuando utilizaron el video de Tamara, que la filmaba Alberto Fernández, de Tamara Pettinato, mi pareja, mi novia, para cobrarme, digamos, esa factura. ¿Vos decís que fueron ellos? No tengo ninguna duda, pero porque lo dicen, no lo digo yo, lo dijo Pagni el día lunes en su editorial, al comienzo, como una suposición, y yo no tengo duda, está explicitado. De hecho, incluso hay una operación que ellos pergeñan en esos chats que está vinculada a la causa del atentado a Cristina. Digo, yo tengo una conexión espectacular. Para mí, el segundo semestre del 22 fue el avión de los venezolanos que llegaron con tripulación iraní, por el cual me denuncia Milman y Waldo Wolf, acusándome a mí de permitir entrar terroristas, una cosa de loco. Yo le diría que vayan a hablar a las embajadas donde les gusta ir para que averigüen qué es lo que hicimos los organismos argentinos en ese caso. Y quien sabe mucho de temas de inteligencia y seguridad sabe que hay temas de inteligencia que no son judiciables. Ajá. Y hay temas judiciales. Hay información que es valiosa para el Estado argentino y hay acciones que puede hacer su dispositivo de inteligencia que no es judiciable, por eso es del sistema de inteligencia. Explícame un poco más del avión, este venezolano que venía con iraníes. Nosotros eso es un rebote, digamos. Empezó también, otra vez, empieza a circular la información de que había un avión recién aterrizado en Ezeiza, por lo cual algunos empiezan a hacer consultas a la PCA, yo empiezo a mirar el tema, nosotros vimos que ese avión había tenido también una atención unos días antes, 15 días, 20 días antes en Paraguay, es decir, que había llamado la atención ese avión con esa tripulación porque había llegado a Ciudad del Este y no se sabía bien qué había pasado. Y nosotros básicamente lo que hicimos de la PCA y exclusivamente fue compartir la información respecto de lo que pasaba ahí. Después hay quienes quieren adjudicar eso, un hecho judicial, y la verdad que no lo había. Sí tomamos los recaudos y nosotros desde ese lugar hicimos lo que teníamos que hacer, que era conversar con nuestros amigos y con quienes finalmente la Argentina tiene acuerdos respecto a temas de terrorismo. Es decir, nosotros no compartimos información de temas de terrorismo con los países de Oriente, los compartimos con los de Occidente. Uh-huh. Es una línea de comportamiento. Y yo creo además, por mi biografía personal, pero sobre todo porque hay una mirada del Estado argentino. El Estado argentino, en palabras, digamos, en la persona de Néstor Kirchner, durante su gestión como presidente de la Argentina, dijo ante la ONU que la Argentina responsabilizaba a Irán por los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA. Uh-huh. Más allá de lo judicial. Dice, la Argentina políticamente se paró acá. Entonces, para mí eso es una línea de conducta. Después, además, eso tuvo otras consecuencias y ramificaciones, principalmente el memorándum con Irán y la muerte de Nisman, como dos hechos que marcaron a fuego la política argentina y particularmente el peronismo. Entonces, para mí es un tema de extrema sensibilidad, porque yo soy miembro de la comunidad judía, participo sobre todo de los ámbitos de la política comunitaria. Y para mí no era un tema menor y del cual nosotros teníamos la responsabilidad de informar a quienes teníamos que informar respecto de lo que había sucedido. Luego lo que pasó es que, bueno, hay hechos fortuitos, también por avisar de que el avión estaba despegando Uruguay, los uruguayos pueden explicarlo de las formas que quieran, pero nosotros sabemos que Uruguay se enteró porque nosotros avisamos que ese avión iba a ir a Uruguay a cargar combustible. El avión no quedó en la Argentina por un hecho estrictamente político, sino que había un tema logístico, se quedó sin combustible. Sí, no podía porque tuvo que bajar en Córdoba por un tema de clima, digamos, de meteorología. Luego llegó a Buenos Aires y no tenía suficiente combustible para hacer escala en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde sí le iban a cargar. ¿Por qué? Porque ese avión tenía sanciones y esas sanciones les impiden a los países que cargan, a las empresas que cargan combustible en la Argentina, cargarle combustible, ahora, inclusive YPF. Necesito que me expliques esto. ¿Qué mierda era ese avión al final? ¿Yo te puedo decir mi opinión? Sí.
Yo soy de la idea de que es una opinión, ¿no? Que ese Sí. avión no tenía nada en ese momento, Ajá. que estaba haciendo una operación de carácter logístico, pero que sí servía a los fines de conseguir información respecto de cómo funciona el sistema de carga aérea de en los cada uno de los aeropuertos. países de los que están. Una especie de avión espía. Yo creo o sea, que el es- avión no tenía nada, pero por ahí... Bueno, trajeron repuestos de México, pero lo loco Sí. es que si efectivamente, y esto es donde la Argentina se gana de alguna manera un lugar, por eso es ridícula la denuncia de Milman, de Waldo Wolf respecto a lo que pasó con ese avión. Ese avión salió de México y llegó a la Argentina y no lo vio ningún servicio de inteligencia del mundo. En el camino. Nadie sabía que eso estaba acá. Digamos, empezó a circular la información y nadie hizo la articulación de información que vos hacés desde una fuerza de seguridad o las estructuras de inteligencia a tus partners, digamos, por algún momento del mundo. Esa es una realidad. Entonces, por eso la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Israel felicitan expresamente al Estado argentino por el comportamiento. Después viene otro quilombo, que es el quilombo judicial, y cómo, de alguna manera, Estados Unidos operó para que ese avión se confisque, se lleve a los Estados Unidos, y durante nuestro gobierno eso no sucedió, porque, bueno, el Poder Ejecutivo no habilitó a que el Estados Unidos se lleve ese avión. Sí. Pero ese avión tenía destino de muerte desde el momento que se quedó acá, digamos, si no se lo llevaban a Estados Unidos iba a quedar como una especie de cadáver monumento ahí en el aeropuerto. Sí. Pero esto para que quede claro, porque después nos acusan a los peronistas de no ser prooccidentales. Nosotros tenemos las consecuencias de los dos atentados a sedes, una a la sede de la Embajada de Israel y otra a la AMIA, digamos, lo que puso a la Argentina en un mapa geopolítico que no estaba. Y la Argentina de Néstor Kirchner, Sí. la peronista, acusó a Irán por esos atentados. ¿Vos estás de acuerdo con el memorándum? Yo creo que... No sé si estoy de acuerdo con el memorándum, digo, no es un tema judiciable. Me parece que resultó... No, pero te pregunto, como, qué sé yo, diputado nacional, No, si yo creo hubiese que en ese votado. momento lo hubiese votado. Sí. Yo creo que en ese momento lo hubiese votado. Con el diario del lunes creo que fue un error. Y aparte que leer Un el libro error de Cristina... político, pero porque se usó tanto como para decir que ahí había una connivencia con Irán. Sí, Cuando en realidad que eso se hacía para levantar las alertas rojas. Yo creo que, hay que leer el capítulo del libro de Cristina, sinceramente, Sí. dedicado a estos temas. Ella dice dos cosas que para mí son muy, muy importantes. Y siempre le digo cuando hablo con gente de la comunidad judía, con dirigentes, digo, léanlo, chicos, porque si no te estás perdiendo una parte. Claro, y está todo ahí. Ella dice, fue un acto de soberbia e ingenuidad al mismo tiempo. Nosotros nos quisimos subir al barco de Obama, que Obama estaba en un acuerdo nuclear con Irán, que teníamos la oportunidad, que podíamos ir a juzgar a los iraníes en algún lugar del mundo, que los íbamos a poder llamar a indagatoria, es decir, ponerlos enfrente de la justicia argentina, generar un tribunal, digamos, internacional. La comunidad judía se manifestó a favor los primeros días. ¿Ah, sí? Sí. Hay una conferencia de O prensa sea que de después fue Timerman con Borgen. recontraoperado, en definitiva. Mal. Porque si vos te podés a pensar, la gente por ahí ni sabe de qué carajo se trataba el acuerdo, el memorándum con Irán, era para llamar a que vinieran a declarar los sospechosos por el No, atentado era para del que Alto. nosotros podamos ir, que A la tomar justicia la argentina declaración tomar allá. declaración ya. ¿Qué problema había con eso? Bueno, ahí empezaron las elucubraciones y eso termina con la denuncia de Nisman, Sí. Y bueno. que tiene la consecuencia de su muerte. Sí. Y de que, bueno, le generamos una vuelta de tuerca. Yo creo que fue un problema, y digo que fue un error, porque nos quisimos subir a una liga que nos quedaba un poco grande, digamos, me parece, ¿no? Y eso, a mí me parece un acto de reconocimiento de Cristina absoluto. Ella misma dice que fue un error. Cuando dicen que Cristina no es autocrítica, ¿viste? Es una cosa de loco. Lo que pasa que, bueno, quizás ninguno estamos en condiciones de ponernos en sus zapatos, y esas son también las cosas que están ocurriendo hoy en día. Sí. Yo creo que una vuelta en una entrevista me pasé un poco de rosca porque hablé como unas cosas de megalomanía, dije, después me arrepentí. Pero era como Cristina puesta en un lugar de líder mundial, digamos, viendo que... Y creyendo que íbamos en la línea de Estados Unidos, ¿eh? No creyendo que íbamos en otra línea. O sea, el memorándum se inscribe en una lógica de Estados Unidos negociando con Irán. Otras cosas, pero negociando con Irán. Sí, exacto. Pero bueno, yo además creo que bueno, ese hecho
es el que termina de hacer que la comunidad judía sea un instrumento de la derecha argentina. Bueno, vamos a eso. Vos sos un activo militante, ¿no? Sí. De la comunidad judía y Sí. demás. ¿Cuál es tu evaluación ahora del momento en el que está la guerra en Gaza? Mirá, yo tengo la suerte de conocer bastante Israel. De Sí, ir de muchas hecho, veces. ¿viviste en Israel y todo? No, fui un año cuando terminé el secundario. Bueno, sí, fue a hacer un un año programa. entero es un montón. Sí, tenía 18 ¿Qué, años, fue la los experiencia. típicos de los kibutz y Sí, eso? porque yo vengo del sionismo de izquierda. Mm. Me dicen, ¿cómo puede ser todo eso? Bueno, ¿Existe el sionismo de izquierda? por supuesto que sí. No, lo pregunto porque yo al sionismo lo tengo como totalmente identificado con la ultraderecha. Bueno, Israel se va derechizando, la Sí. comunidad judía se va derechizando, la Argentina se va derechizando, entonces Sí. hay que evaluarlo un poco más generalmente. No, digamos, el sionismo de hecho tiene como un origen más de izquierda, aunque no es estrictamente de izquierda, que es una idea de un movimiento de liberación nacional, digamos. Su origen es ese. Que es que existe el Estado de Israel. Exacto, que digamos, políticamente se constituye fuerte en el siglo XIX. Digamos, a fines de 1800, y empieza la inmigración judía de Europa, sobre todo de los países de Europa del Este, hacia Israel, y fundan el movimiento kibutziano, que son unidades socialistas, digamos, Sí. ¿no? Como comunitarias. Sí, de trabajo agrícola, donde no existe la propiedad privada. Bueno, yo vengo como de ese palo. Y me da la sensación de que la diáspora judía no explica la complejidad de la sociedad israelí. O sea, por ejemplo, la sociedad israelí que se manifiesta exigiéndole al gobierno que vuelvan los rehenes que tomó Hamás el 7 de octubre es anti-Netanyahu. ¿Entendés? Entonces, acá el mundo judío en la diáspora se convirtió en un mundo muy monolítico, sin complejidades, muy sintetizado. Hay que defender a Israel a capa de espada porque nuestros adversarios quieren eliminar el Estado de Israel, ¿no? Esa es la lógica. Bueno. Sí, eso es como el discurso oficial que uno escucha todo el tiempo. Y la verdad, cuando lo que nos pasa a lo progre, cuando se nos ocurre criticar esa guerra, te acusan de antisemita. Bueno, es un problema. Pero vos sos crítico de la guerra. Pero por supuesto, porque aparte yo creo que no, la solución militar es una solución en un callejón sin salida, no salí más de ahí. Soy crítico de la guerra porque no está trayendo ninguna solución. Quizás en términos muy estratégicos, digamos, y con consecuencias humanitarias bueno, es que lamentables, digamos, de unas consecuencias que uno no puede medir hasta dónde llega. Pero digamos que la sociedad israelí que se manifiesta toda la semana le exige al gobierno que abra el diálogo con los gazatíes. ¿Y que cese el fuego le exige también? Sí, porque ven que la solución militar no es una solución real, digamos, que solamente, o que principalmente, no sé si solamente, le genera cierta legitimidad a Netanyahu al interior de la sociedad israelí y con algunos actores. Siempre esa zona necesitó de actores externos para los momentos de paz. Algo de A ver, ¿cómo es eso? Bueno, qué sé yo, si uno mira los procesos de paz en los 90, fueron liderados por Bill Clinton. En Israel. O bueno, sea, en la zona entre Israel y los palestinos. Sí, en Medio Oriente. Pero digamos, la solución, en ese momento la solución de los dos estados tenía muchísimo consenso. Yo fui en el año 99, Sí. se me cayó eso. Fui en el año 99 a Israel y había un gobierno de centro izquierda, el laborismo, y había una idea de devolución de territorio de los Altos del Golán, de manera más, digamos, de consenso mayoritario, de un proceso de autonomización del territorio palestino. Siempre es con un ida y vuelta, porque Israel tiene algunos problemas de fondo respecto de la integración de la población árabe a su propia población por una cuestión demográfica, ¿no? Entonces, finalmente quienes tienen más hijos son los que tienen posiciones más extremas, los religiosos y digamos, antipalestinos del lado israelí, y también pasa del otro lado, digamos, ¿no? ¿Por qué los que tienen más hijos? Porque los que son más occidentales, por decirlo de algún modo, nosotros no tenemos 5 hijos, ¿no? Pero está bien, pero es porque tiene que ver con una cuestión como más religiosa, sí, ortodoxa. Y además con un tema demográfico.
O sea, yo quiero más lugar para mis 16 hijos, y entonces vos no vengas árabe a meterte Si los en mi árabes territorio. tienen más hijos que los judíos, vamos a tener un problema demográfico en Esa es la años. idea. Hay algo de eso dando vuelta. Y también es cierto que, bueno, también existimos los sionistas pro-palestinos, digamos. Yo eso es lo que también me interesa decir. Si vos me preguntás a mí, yo creo que Netanyahu es un tipo que ha conseguido eso, el consenso con las armas, y de alguna manera la guerra en Gaza lo salvó. Porque estaba acorralado con un montón de situaciones internas. Tiene un perfil bien de derecha y autoritario, de limitación de los poderes. Había una reforma judicial en camino. Pero bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Porque también la vocería judía es una vocería en el mundo que no trata de comprender la complejidad del proceso, porque ellos son nosotros. Uh-huh. Y bueno, y es difícil defender. Sí, que no trata de eso. comprender la complejidad del proceso y muchas veces que la defiende. Entonces ahí cuando uno ve las imágenes en Gaza, que son terribles, sí. Muy injustas, y ya, digo, ese chispazo inicial que fue ese acto terrorista horrendo, como que ya quedó muy lejos, ¿no? Bueno, para los familiares de las víctimas. No, seguro que no. Yo estuve en la José, zona un año antes, justo un año antes. Fui a recorrer, digamos, el límite de seguridad con un tipo que era intendente de la región. Ahí hay como una urbanización más agrícola, más de kibutzim, digamos que todos los que viven ahí son todos de izquierda. Todos. Son todos progres. Todos los muertos del 7 de octubre, los secuestrados del 7 de octubre. Y entonces eso quebró una identidad también del lado israelí. Es decir, eran los tipos que tenían confianza en que podían armar algo. Uh-huh. Y la persona que me llevó a ese lugar, Ofir se llamaba, tenía un proyecto re grosso de generar un parque industrial para dar trabajo a los gazatíes. Eran los que habilitaban que los gazatíes entren a Israel a trabajar, eran los tipos que más promovían eso. Bueno, ellos fueron los secuestrados. Entonces hay una lógica de espiral de violencia muy compleja, que yo creo que sin colaboración real de Estados Unidos principalmente, que es el que puede mínimamente ordenar ese tablero, porque... ¿Y pero con Trump? Bueno, a veces lo de Trump para mí es una incógnita, no soy un especialista del tema, pero me parece que él tenía cierta capacidad y llegó, hizo algunas cosas que pensé que podían funcionar. ¿Sí? Pero sí, yo tenía cierta expectativa. ¿Qué Ahora veo que hace más... Trump? Bueno, me parece que es un tipo que tiene una mirada de que tiene la intención de ordenar algunas cosas del mundo, digamos, ¿no? Después me parece que le está saliendo todo mal, pero no sé, no me da la sensación de que el tipo, no necesita el quilombo ese de Medio Oriente, ¿no? Necesita que las relaciones con Arabia Saudita, con el mundo árabe que tiene cierta afinidad con Occidente, se ordene. No creo que sea un negocio para el quilombo. Pero no creo que le interese tampoco... Bueno, vos decís que le interesa la paz ahí en Medio Oriente. Sí, yo creo que sí. Sí, que le interesa gobernar esa zona. Viste que la propuesta que tuvo fue la de armar un resort. Un asco. Un desastre. Con la inteligencia artificial que hizo un video Sí. Bueno, entonces, ¿qué va a salir de ahí? No. Yo no puedo creer que salga nada bueno de nada de lo que pasa hoy en el mundo, si es que nosotros no empezamos a construir alguna otra cosa. Pero sí, tenía una expectativa. Y vuelvo al tema más importante, que creo que es que la sociedad israelí es mucho mejor que sus dirigentes, digamos, que lo que pasa ahí adentro, pasan cosas mucho más interesantes, y que finalmente ese conflicto, bueno, no permite... ¿La popularidad de Netanyahu y de la guerra ahora cómo está en Israel? Mira, no lo sé concretamente. Yo creo que hay una resistencia interna que es grande, que cada tanto tiene movilizaciones muy grandes, pero hay un problema político, que es que la oposición no logra... sistema parlamentario, es decir, no logran hacer caer al gobierno, no juntan las manos suficientes para hacer caer al gobierno, y tenés, de hecho, la alternativa más progresista de izquierda es de la persona que lo representa, ahora se me dio el nombre, pero es de un ex jefe del ejército. Sí, lo sé porque Fede lo estuvo comentando acá, ¿no? Entonces me parece que hay alternativas que... Por eso digo, esa complejidad. Después lo otro me parece toda una cagada, ¿viste? Una calamidad, y a mí no me interesa esa defensa de Israel sin ningún tipo de matiz. Soy un convencido de que además... Ahora, ¿acá te encontrás un poco solo en la comunidad judía argentina con esa posición?
Sí, es una posición que va perdiendo lugar. Me pasa también con el peronismo, digamos, ¿no? No solamente con el tema de Medio Oriente. Viste que me pregunté, ¿cómo podés estar ahí con todos esos que son antisemitas? Digo, no son antisemitas. Pero es que desde la comunidad judía te dicen que no puedes ser peronista y judío. Un poco, pero no todos, ¿no? Es la dirigencia, ¿no? Eso no expresa la comunidad en su totalidad. No, hay algo que lo que tiene la comunidad es que la que es organizada y la que es dirigente tiene esa posición pro guerra, pro Netanyahu, qué sé yo, y los judíos sueltos que uno conoce están todos en contra de la guerra. Sí. Entonces voy a decir, pero muchachos, ¿por qué no se juntan para decir algo? Yo creo que hay que ir a un esquema Porque si no más pareciera de verdad que todos los judíos están a favor de la guerra en Israel. Yo creo que la paz la paz es una buena bandera, digamos, que no hay que abandonar. Y no es tan difícil, ¿no? No. Pero bueno, lo mismo que te dije recién aplica para la comunidad acá. Memorándum, eso fue un pacto para encubrir a los iraníes. Eso está instalado como el relato de vialidad, digamos, ¿no? Sí. Forma parte de la misma de la misma orquesta. Va a haber elecciones. Es como muy difícil también. Hay cosas de las que yo quería hablar que con la posible detención de Cristina es como que es difícil decir, bueno, ¿qué me vas a poder decir? Porque estábamos, qué sé yo, pensando en la interna con Axel y Cristina. La interna era una ayer y va a ser otra hoy. ¿No? Da la sensación. Vos que viste en estos días que te estuviste juntando con los compañeros y compañeras. Bueno, ayer estuve en el PJ, ahora ayer salgo de acá y me voy otra vez. Bueno, fue Axel, fueron algunos intendentes, fueron ministros. Sí. ¿Te los cruzaste? Sí, los vi. No, hablé con algunos, con Cato, que tengo una excelente relación, me parece un tipo valioso. Mirá, yo creo que ahí hubo algo que... Ahí hubo un encuentro, digamos, físico, que hace mucho no se daba. Sí. ¿No? Sí. Creo que, bueno, estamos todavía ahí. Vamos a ver, no es que no había tensión, ¿no? Es decir, eso no es que se dio naturalmente, nos abrazamos, todos somos de vuelta a los amigos. No, todo eso no sucedió. No. Pero yo me siento un poco lejos de esa tensión, digamos. No me siento parte de la tensión de lo que ocurre con Axel en la provincia de Buenos Aires. ¿Nunca te implicaste demasiado en esa interna? No, me parece que es un laberinto que a nosotros nos sirve. Para mí, de ese laberinto hay que salir por arriba. Sí. Algo de eso es lo que estamos armando con algunos compañeros y compañeras, que largamos una agrupación adentro del PJ que se llama Primero la Patria, que estamos intentando construir desde la periferia hacia adentro, y que me parece que tenemos una responsabilidad un poco superior. ¿A qué me refiero con eso? Porque a mí me da la sensación de que el sistema de toma de decisiones del peronismo, y uno podría decir del kirchnerismo, a mí esa diferencia me parece un poco rara a veces, no sé si explica mucho, se fue achicando. La diferencia entre uno y otro. No, sí, y se fue achicando el sistema de toma de decisiones, ¿no? Y se fue achicando alrededor de la figura de Cristina, y eso no nos permitió salir al mar. Digamos, hay una necesidad. Yo creo que los compañeros de la Cámpora lograron hacer algo que es impresionante, que es sostener una organización política bastante federalizada, con capacidad de movilización, con capacidad de pensamiento, de discusión, pero al mismo tiempo que, digamos, que nos hizo perder algo de la diversidad política que necesitamos, sobre todo en este momento. Entonces, yo creo que a Cristina hoy la tenemos que defender porque es una forma de defendernos a nosotros mismos, y que ahora tenemos que ver si estamos a la altura o no. Es decir, a un espacio como Primero la Patria lo que le corresponde ahora es tratar de salir a abrazar a todos esos actores de la política, del peronismo, pero también de fuera del peronismo, que necesitamos otro sistema de reglas de juego, ¿no? Este espacio que vos me estás presentando acá, Primero la Patria, tiene unas semanas de existencia, poquito. Sí. Está como recién fundado. Sí. ¿Es algo que no es Cámpora? No. ¿Que no es Axel? No. ¿Que es otra cosa? Con Cristina como conduciendo, que me parece que es el peso... Las cosas tienen su peso natural, digamos, ¿no? Es decir, y uno lo tiene que ver ahora, y me parece que nosotros tenemos que tratar de facilitarle a Cristina determinadas soluciones tácticas. Bien. Y eso es generando poder en otros lados. O sea, ir a busca buscar contener a todo el cristinismo que no es Cámpora en un punto. Y más también. Y federalizar. Mira, yo digo, nosotros necesitamos que actores que no están... Mirá, en Primera Patria está Uñac, por ejemplo, que nadie puede pensar que es cristinista. No. Pero que
nosotros necesitamos vitalizar esa figura de Cristina como conductora, tenemos que darle más fuerza, no podemos. Bueno, creo que Nathanson ya hace muchos años hablaba de los generadores de poder y los consumidores. Sí. Bueno, me parece que también es tiempo de los que tenemos que producir poder por fuera del dispositivo tal cual estaba. Tengo la esperanza de que podemos convocar, que puede ser un puente hacia un gran acuerdo nacional con otros sectores peronistas que no están en el peronismo, esto que hablábamos al principio de Pichetto, no en su figura, pero digo, bueno, este tipo de vamos gente. a buscar un puentecito, no sé, los que quisieron armar con Schiaretti, los que quisieron armar Urtubey, Sí. o sea, otras cosas que nos permitan seguir, o digamos, de alguna manera recuperar algo más transversal. Algo que Alberto, voy a hablar bien de eso, digamos. Sí. Alberto lograba, por ejemplo, o logró, no sé si él en su figura, digo, pero había algo que era como un garante de una amalgama, por ejemplo, con Massa, digamos, algo, aunque no, más allá de las conversaciones que yo no tengo la información Eso fue concreta. solo como para empezar. Bueno, por supuesto. Pero nosotros tenemos Después la obligación. eso hay que sostenerlo, después hay que Bueno, conducir, cosa que Alberto no hizo. Sí, lo que yo también creo, y es otra cosa, voy a ser un poquito crítico de Cristina, porque también creo que uno se tiene que animar a decir ciertas cosas. Cuando la escuché el otro día en el acto del 25 de mayo fue, si no me equivoco, que fue un acto de la cultura, Sí. que ella habló de la nueva estatalidad. Yo también creo que hay que hablar, además de una nueva estatalidad, de una nueva no estatalidad. Es decir, si Néstor Kirchner fue el hijo del 2001, no fue el hijo de la nueva estatalidad, fue un hijo de la no estatalidad. Nosotros andábamos por las asambleas pensando más en el autonomismo que Sí. en el peronismo, digamos, ¿no? Y después eso confluyó en un proyecto donde Kirchner dijo, che, no, es desde el Estado. Y se fue reconstruyendo de a poco. Yo creo que hay que también pensar en la política sin la idea de gobernar. Viste que Cristina dijo algo que me parece muy interesante. ¿Y entonces desde dónde se hace política? Desde la organización popular. Desde las radios, de las empresas que tienen una mirada soberana de la Argentina, que aman la Argentina, que aman a los argentinos y a las argentinas, de algo un poquito... Uno va quedando encerrado en una especie de burocratización de la función pública, de la burocratización de la militancia. No digo que haya que hacer las mismas cosas que hacíamos en el 2001 cuando el Estado... Pero a mí me da una sensación de que hay un olorcito, ¿viste? De falsa estabilidad con los canjes de deuda, porque finalmente vamos a tomar el FMI plata, de que hay una especie de estabilidad de alfileres y que hay algo abajo que todavía no explota. Mira, hay algo que... ¿Y esto cómo me unís, esta sensación como de poca estabilidad, con la organización popular de la que estás Que hablando? hay que ir a construir con humildad y a tratar de ir a buscar lo que ocurre. Yo te voy a poner un ejemplo de Chubut, que me parece muy interesante. En Chubut, nosotros estamos pagando las consecuencias reales de la ley Bases Sí. y del RIGI. ¿Por qué? Porque en la ley Bases, en el capítulo de hidrocarburos, se habilita a transformar un yacimiento convencional en uno no convencional. Y eso generó, de alguna manera, posibilidades de extender el horizonte productivo de la cuenca y darle a la operadora, que es Pan American Energy, 40 años más de concesión. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, tenemos un horizonte productivo después de que tenemos una cuenca madura que a nadie le interesaba. Se retira YPF y viene una nueva empresa que es PECOM a operar la cuenca del Golfo San Jorge, los yacimientos que tenía YPF. Bueno, viene otra empresa nueva y dice, bueno, tenemos que hacer procesos más eficientes, hay algo de comprensión de que, bueno, hay que bajar un poco los costos. El Estado de Chubut le baja las regalías, o sea que perciben menos dinero. Hay paz social, porque los sindicatos no hacen paros, ni cortan ruta, ni nada. Y no voy a decir cuántos, porque no lo sabemos, pero son miles y miles los despedidos. El gobierno dice 1.500, algunos compañeros de los sindicatos hablan de 4.000. No hay un solo despido registrado en la Secretaría de Trabajo, porque no son despidos formalmente, sino son acuerdos entre privados. Es decir, los trabajadores negocian con los privados su indemnización, hacen el arreglo de indemnizatorio. Indemnizaciones Enormes pueden ser. Sí, que van desde 80 millones de pesos a 800 millones de pesos, ¿no? Un delegado, por ejemplo, que se retira, cobra su indemnización al 120%, es lo que están arreglando, y además cobra todos los sueldos que le faltan para adelante. Y eso son indemnizaciones de eso, de 800 millones de pesos. Eso hay que ir a sentarse con los compañeros y ver organizar. qué mierda vamos a hacer. Con todos esos despedidos, con un montón de plata en el bolsillo además.
Bueno, para que no haya 20.000 maxi kioscos. es que es lo que, ¿entendés? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ya nos pasó en el 2017 con el ajuste de Macri en el petróleo. Yo le decía al Estado, nosotros tenemos que por lo menos ofrecerle herramientas de valorización financiera. Que los muchachos no se la gasten. En una cancha que de pádel. inviertan en urbanización de, digamos, no sé, que urbanicemos tierra, hagamos servicios, cordón cuneta. Digo, bueno, eso hay que ir a hacerlo. Y el Estado está tan retraído y hay tanto consenso, incluso de compañeros que ocupan cargos en los municipios, del gobernador, ¿no? Priorizando la paz social. A mí me chupa un huevo la paz social. La verdad que me chupa un huevo. Porque ¿para quién estamos trabajando? Antes había cierta capacidad de los trabajadores de presionar sobre los intereses empresarios. Las empresas ganaban plata y los trabajadores tenían laburo. Algunos sindicalistas hacían dinero también, lo que fuera. Pero yo digo, en mi territorio, en Chubut, en donde nosotros tenemos que... Pero es un desastre. Es el 30% de los trabajadores echaron. El 30% de los trabajadores. Y no hay una goma quemada. Y eso no es un valor a defender en este momento. Eso no es un valor. José Glis, ¿qué pasó por Mira quién vino? Sí. Bueno, con vos es facilísimo. Charlamos bárbaro, ¿no? Me gusta venir acá, ya sabés que me gusta venir. Perdón. Te voy a invitar más seguido. No, a la no gente sé. creo que también le gustó mucho nuestra conversación. ¿Vos decís? Sí. Bueno, gracias, Julia. Gracias a vos por haber venido. Vino José Liski, mira quién vino. Paulita Artigo estuvo en la puesta en el aire, Juan Piparolo estuvo en la puesta de cámaras, Baluda Tzori, Cónica Gide en la producción. Yo soy Julia Mengolini. Los dejo en la buena compañía de Juana Morini y todo el equipo de Crónica Anunciada. Chau.